Muy buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy, martes 17 de marzo, el tiempo va despavorido, como lo dijo Daniel. Daniel, el profeta de la Biblia. El día de hoy, ya, ahora sí, podemos entrar a estudiar y analizar el capítulo 5 del libro del profeta Jeremías. En la semana próxima anterior estuvimos definiendo unos elementos que a mi leal saber y entender era necesario establecer para tener total claridad de lo que quiere decir impiedad, de lo que era Jerusalén o es Jerusalén y de lo que era Judá. Es fundamental tener claridad en estos aspectos para poder entender totalmente el mensaje que nos plantea el capítulo 5 del profeta Jeremías. Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo. Queremos entregarte nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras dificultades, nuestras alegrías, Señor, y el gozo que solo tú puedes darnos, Señor. Guárdanos, ministranos, haznos justicia, Señor. Asimismo, guarda a nuestros seres muy queridos. Guarda, Señor, tu creación. Ten misericordia del mundo por cuanto hemos sido rebeldes, desobedientes, por cuanto hemos transgredido, Señor, el pacto. Ten misericordia, Señor. Te clamamos por el pronto regreso de Jesucristo y es en su santo nombre, Señor, que te hemos orado. Amén. No se diga más. Jeremías, capítulo 5. Impiedad de Jerusalén y Judá. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te debe perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Escalad los muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros.
ni vendremos, ni veremos espada ni hambre. Y los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljiba como sepulcro abierto, todos los valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en nuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Tremendo, terrible. Estas condiciones de impiedad que pone Dios de antemano ante esta situación de Jerusalén y de piedad no se parecen mucho a lo que tenemos hoy en día. Yo diría que son exactamente iguales o quizás peores hoy en día. ¿Por qué peores? Porque nosotros ya sabemos, porque nosotros ya conocemos la obra de Dios, porque nosotros ya tenemos la obra de Jesucristo. Ya nosotros no tenemos excusa. Por eso es peor ahora. En ese tiempo, la población del mundo era relativamente pequeña. La maldad era absoluta. Hoy en día somos cerca de 8.000
millones de personas sobre la faz de la tierra. Y la maldad sigue siendo absoluta. Tremendo. Esto que vemos aquí, entre el versículo 1 y el versículo 25, son las acusaciones, son los juicios hechos de Dios sobre Jerusalén y sobre Judá. Qué tremendo. Se expone de parte de Dios una total y absoluta corrupción del pueblo y del Estado. Total. Y las enumera. Habla de injusticia, hipocresía, corrupción, obstinación, idolatría, adulterio, separación de Dios, desafío de Dios. Habla de violencia, de opresión. Pues esto es una cosa muy impresionante. Qué juicio tan duro. Usted se acuerda por allá de Romanos capítulo 12, porque mía es la venganza. Yo pagaré. ¿Se acuerda de eso? Pues bien, en este capítulo 5 de Isaías, la pregunta que hace Dios es clara y contundente. No se vengará mi alma de esto. Les di todo y ustedes me rechazaron, me dieron la espalda. ¿Mm? Y habla de adulterio. Se observa con una frecuencia escalofriante. El hombre o la mujer que se entregan a su matrimonio, que se entregan a su relación, a su mundo, en corazón, en cuerpo, en alma. Y el otro se convierte en un adúltero que le da la espalda a esa esposa que entregó todo por él o a ese esposo que entregó todo por ella. Y en este caso ocurre algo muy, muy parecido a lo que Dios le reclama. Te di todo y me diste la espalda. Te fuiste, te marchaste. ¿No me vengaré yo de esto? Es Dios. Y ojo aquí, paréntesis grande para los que dicen, no, es que Dios es solo amor. En Dios no puede haber odio. ¿En serio? Le recomiendo que estudie delicada y cuidadosamente la Biblia. No, es que ese era el Dios del Antiguo Testamento. Y es que Dios cambió en el Nuevo, ¿qué? Dios no cambia. Es el mismo hoy, ayer y siempre. Léalo, está ahí en el libro de Romanos, está en las epístolas paulinas, pues. Le invito a que lea la letra pequeña. Pues Dios es solo amor, Dios no puede odiar. ¿De verdad? Wow. Ni es la venganza, Nuevo Testamento. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12. ¿No se vengará mi alma de todo esto? Libro del profeta Jeremías, capítulo 5. Momentico, Dios es el mismo. Ojo, derivado de todo esto se plantea un tremendo y severo castigo de parte de Dios a Jerusalén y a Judá. Ese castigo no es porque sí hay que castigar. No, ese castigo es la compensación, la consecuencia de ese comportamiento rebelde, de ese comportamiento impiedoso que tuvo Jerusalén y que tuvo Judá. Y lo vemos claramente allí del versículo 15 al 25. Un castigo radical, fuerte, severo, ejemplar. Dice allí, llevará a cautiverio lo mismo que pasó en Egipto. El pueblo fue cautivo. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Así como serviste en tierra de Egipto, así servirás ahora a extraños. Dice allí en el libro de Jeremías. ¿Lo escuchó? No hay qué cosa. Vuélvalo a leer, por favor. ¿Sí? Dice que los privará de toda buena obra y de toda buena dádiva de Dios. Es decir,
como ustedes me dieron la espalda, yo no los voy a volver a mimar. Nah, terrible, terrible. Pues yo no me imagino uno poder vivir sin el respaldo, la compañía de Dios en su vida. Pues no o sea, no me cabe. Yo no sé cómo logró el pueblo de Dios vivir 300 años con el silencio absoluto de Dios, lo que ocurre entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, es decir, creo que Zacarías y Mateo. 300 años de silencio guardó Jehová. Tremendo, es escalofriante, o sea, a la deriva. Tremendo, tremendo. Y hay una anotación muy interesante, se repite en el versículo 10 y en el versículo 18 de este capítulo 5 hay un planteamiento, y es que Dios dice, no destruiré del todo, no acabaré con todo, dejaré un remanente. ¿Por qué razón dejaría un remanente? Por dos razones, veo yo. Tal vez otro pueda haber más razones. Tal vez otro no vea sino una. Tal vez alguien no vea ninguna. No lo sé. Pero yo veo razones para que Dios hubiera dejado un remanente, para que no acabara con... Y esas dos razones son muy sencillas. La primera, para dejar un testimonio. Alguien que dijera, yo vi, yo lo viví, yo puedo testificar. Y la segunda, porque deja allí una puertecita entreabierta donde dice, si no destruye todo, habrá esperanza, habrá posibilidad, habrá promesa, habrá otra oportunidad. Y todavía no se había hecho la obra de Jesucristo. Todavía no se había hecho la obra de Jesucristo. Y sin embargo, Dios desde la antigüedad nos dice, ay, les voy a dar otra oportunidad. Wow, ese es un Dios de amor. Ese es el amor de Dios. Ahora sí, ya aparecieron las llaves. Sin embargo, hay una serie de elementos que empiezan a reflejar no solo una colectividad, una coherencia, un vínculo, una relación cruzada, una referencia cruzada, sino que nos muestra la actitud cíclica que se presenta entre el hombre y Dios. Esa condición de ese periodo entre un evento y otro que se hace cíclico y se repite y se repite. Y precisamente esa fue la obra de Cristo, romper ese ciclo, esa rutina viciosa que estaba destruyendo y perdiendo al hombre. Y lo vemos allí básicamente eh, el reflejo, por ejemplo, lo que pasa en Génesis 18. ¿Recuerdan ese evento cuando se fue a destruir Sodoma y Gomorra? ¿No? ¿No se lo contaron? Bueno, léalo, estudie. Cuando el profeta va a Sodoma y Gomorra y Dios le dice, voy a destruir todo esto, vaya, saque a su hermano, su cuñada y vamos para afuera. Lot y Sara. Y el profeta le dice, Señor, ¿y si encontramos 20 justos? Listo, si hay 20 justos, no lo destruyen. Pero es que yo no creo que hayan 20 justos aquí. ¿Y si encontramos 10? No, 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 tampoco. No la destruyen. Si encontramos 10, no lo destruyen. Wow. Bueno, es que tal vez no hayan 10, la cosa está como muy difícil. Y si encuentro 5, listo. Encuentro 5 y no la destruyo. Hágale. Y 5 en esta podredumbre. Y si encuentro uno, encuentra al menos uno. Y no lo destruyo. El problema es que no lo había. Aquí ocurre lo mismo.
Cuando aquí en el capítulo 5 le dice, si hay uno solo, lo encontramos allá en el versículo 1, si hay uno solo que haga justicia, que ame la verdad, los perdonaré. ¿Cómo vería la podredumbre tan salvaje que había en Judá y en Jerusalén? Usted se imagina. Mire esa referencia cruzada con Génesis 18 y que refleja eh, esa condición cíclica del ser humano con Dios. Dios le da una oportunidad, el hombre se arrepiente, entre comillas, muy juicioso unos dictas y después vuelve y la embarra, se aparta de Dios, hay la idolatría, hay rencor, reta a Dios, es una cosa muy impresionante. Dios manda un castigo, lo castiga, lo vuelve triste, le da otra oportunidad y vuelve y ese ciclo es el que repite. Allí vemos una referencia cruzada, ¿sí? Sigue allí con el versículo 2 con algo que vemos todos los días. Dice, juran falsamente. O sea, dicen creer en mí, pero juran falsamente. Es decir, de boca para afuera creen en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero en el corazón Dios no está. Y si Dios está en el corazón, debe ser un Dios diferente, un Dios extraño. Le recomiendo que revise y cambie de Dios, porque ese no es. Tal vez su Dios sea el dinero, tal vez su Dios sea el trabajo, tal vez su Dios sean sus hijos, tal vez su Dios sea usted. Pero dice creer en Dios, en Jehová, en Yahvé, de boca para afuera. ¿Y qué pasa de boca para adentro? ¿Qué pasa en el corazón? En el versículo 3 hay una cosa que es contundente y es dura, 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 dura. Dura para los creyentes, para los que no son creyentes, pues vaya y venga, o sea, ¿cuál es el problema? El que no sabe para dónde vaya, llegó, pues cualquier bus le sirve. Así de sencillo. Dice allí, no quisieron convertirse, no quisieron. Dios les dio la oportunidad, tuvieron la opción, no quisieron convertirse, no les dio la gana. Así de sencillo, no quisieron convertirse. Eso implica algo muy delicado. Eso implica que ellos eligieron, ellos escogieron su condenación. Bueno, la suya, sino la de ellos mismos. Ellos escogieron. Y recuerde lo que está por allá en Mateo. En tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre, ¿verdad? En tu nombre hicimos buenas obras, en tu nombre, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? No te conozco, no sé quién sois vos. Tremendo, duro, duro. Entonces, cuando usted se esté condenando, no diga Señor, Señor, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ve la diferencia, ve la gravedad del asunto. Wow, tremendo, tremendo. Ahí hay algo que hemos dicho reiterativamente en este ministerio, reiterativamente. No conocemos a Dios, no conocemos los atributos de Dios, ni siquiera sabemos a qué Dios le oramos. Y Jeremías 5 es claro en establecer esto, dice allí, no conocen el camino ni el juicio de Jehová, no lo conocen. Despreciaron a los profetas, dijeron que se iban a ir como el viento. Le dijeron, no conocemos a Jehová, Jehová no es Dios. Qué tremendo todo esto. Y Dios hace allí unas comparaciones con unos calificativos bruscos. Es que son como locos, dice. Textual. Dice así, los llama locos. Les dice, son como caballos. Y por un ejemplo muy triste, pero muy verdadero. Anda como caballo relinchándole a la mujer ajena.
Cuando usted no tiene la suya, ok. Pero lo que hemos dicho del libro de los proverbios, el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Lo más triste es que aquí mismo en el capítulo 5 de Jeremías dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Qué tremendo, qué tremendo. Y plantea por allá en el versículo 5 dice, aún los grandes, aún los jefes, aún los que se supone que entienden el problema, quebraron el yugo. Wow. Cualquier parecido con el Evangelio de la Prosperidad y la manipulación espiritual de algunas congregaciones es mera profecía cumplida por demás. A aquellos que se supone que eran en la autoridad, podridos, totalmente podridos. Qué tremendo todo esto. O sea, no había de dónde. No hay con quién ni con quién. Y esto lo deja muy claro este capítulo 5. Dice allí, multiplicaron sus rebeliones. Dice allí, aumentaron las deslealtades. Fueron más malos que los malos, dice. Fueron más malos que la gente que era calificada como mala. Y de boca para afuera, sí, yo creo en Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿En serio? La Biblia dice otra cosa. Usted puede creer quien quiera, pero la Biblia dice otra cosa. Dice allí, los sacié, les dio abundancia, y ustedes se congregaban en casas de rameras. Y no están hablando precisamente de prostitutas ni de meretrices. Están hablando de ese adulterio con otros dioses. Ojo con eso. Acuérdese los significados de la profecía. Es algo tremendamente duro lo que plantea. Y esa tremenda, tremenda similitud con lo que está pasando hoy en día. Es decir, es prácticamente igual a lo que estamos viendo hoy en día. Y allá allí sobre el versículo 14 un planteamiento duro, dice, tú como profeta vas a tener boca de fuego y el pueblo será leña, consumido por el fuego. Tú como profeta. ¡Wow! Tremendo. ¡Wow! Y esto nos lleva a algo muy interesante. Y es que ya no hay más profetas. Ya se acabaron los profetas. Ya no hay más profecías. Se acabaron. Ah, no. Estoy loquísimo. Le invito a que lea 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos la palabra profética más certera. Ya no hay más profetas, ya no hace falta. Ya tenemos la obra de Cristo. Entonces, cuando dice, va a venir el profeta, le digo, no, está miccionando fuera del recipiente. O sea, por ahí no es, puede que venga otro profeta, pues, pero no viene en nombre de Jesús, no viene en nombre de Dios, no habla la palabra de Dios. Otro profeta, pero teológicamente hablando, y desde el principio básico de la fe, ya no hay más profetas, ya no hay más profecía. Y a otro perro con el hueso, a mí no me vengan con chorizo, pues. De una vez le digo, así no es. La palabra es muy clara. Ah, que es que yo pienso distinto. Estamos en un país libre, usted puede pensar distinto. ¿Vale? Pero la Biblia es muy clara. Vuelvo y le invito. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Le invito. Léalo, a ver qué dice. Tremendo, tremendo. Todo esto, repito, es tremendamente
fuerte para nuestro momento histórico actual. Tremendo, fue duro, duro. Habla por allá de que se hicieron ricos y se llenaron y se volvieron pudientes financieramente. Ah, si ve que ser rico es malo y es pecado, si ve, si ve que el enemigo es el industrial, el empresario, si ve que tener plata es malo. La Biblia dice, la Biblia, venga, 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 vamos por partes, como diría el descuartizador. Venga, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? ¿Qué tipo de ricos son los que la Biblia está poniendo ahí? La Biblia tiene muchos ejemplos de gente rica, muchos, y que fueron bien vistos. El mismo Pablo, antes de convertirse a Cristo, era bastante adinerado. José de Arimatea, el que entregó y dio la tumba para Jesucristo, era bastante adinerado. Entonces, ser rico, el rey Salomón era rico, el rey David era rico. El problema no es la riqueza, el problema es cómo obtuvo su riqueza. El problema es qué es lo que usted tiene como prioridad para su riqueza. Allí dice, usted no le hizo juicio al pobre, usted no le hizo juicio al huérfano, usted no atendió a los demás. Su riqueza fue a costa de. Entonces el problema no es la riqueza, el problema es cómo la obtuvo. Usted se vino pisando y parando encima de todo el mundo para ser rico. Venga, esa es la riqueza que Dios le cuestiona. Ese es el error. Pero cuando usted piensa en común unidad, cuando usted piensa en que todo lo podemos lograr con un apoyo mancomunado, confiando en las directrices de Dios, esa riqueza es bendecida por Dios. ¿Me hago entender? Ojo con lo que usted interpreta. No sea fetrista. Piensen las cosas cuando todos obedecemos a Dios y todos trabajamos ocupándonos de la comunidad. Esa es una riqueza bendecida. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, incluida la riqueza, serán añadidos. Pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Hacer plata? Entonces tu Dios no es Jehová. Piensa en eso. En el versículo 31 de este capítulo 5 se hace una pregunta que es una de esas preguntas que lo saca uno de la paz, lo saca uno como del confort, le pega a uno una sacudida. Bueno, si usted cree en Dios, si usted no cree en Dios, no para absolutamente nada. Pero si usted cree en Dios, si usted piensa en su salvación y piensa en la obra de Jesucristo, Dios le suelta una pregunta así como, y queda uno como, Dios le pregunta, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Estamos a tiempo. Me deja tremendamente sacudido Jeremías capítulo 5. Que el Señor les guarde.